Bienvenidos a Cooperativas Independientes, la única comunidad especializada en cooperativismo en YouTube. CIPET. CIPET es tecnología especializada en cooperativas que incrementa la productividad, la rentabilidad y sobre todo, amigos cooperativistas, disminuye la carga de trabajo. Hoy nos acompaña un reconocido referente del cooperativismo latinoamericano, bastante conocido, si no en todos los países de Latinoamérica, en una gran mayoría. Me refiero a Claudio Ramírez, destacado cooperativista dominicano. Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación e iniciamos. Muchísimas gracias, don Abelardo. Estamos por aquí agradecido primero de la oportunidad y segundo por poder estar en su espacio tan importante, tan visto. Y qué placer poder compartir con ustedes y con el sector cooperativo a nivel latinoamericano. Claudio, para quienes aún no tienen el gusto de conocerlo, ¿quién es Claudio Ramírez? Y cuéntenos cómo nació su compromiso con el movimiento cooperativo. Bueno, es una historia un poquito interesante. Claudio Ramírez es un joven cooperativista, un joven en ese momento estudiante de administración de empresas, que llega al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es el órgano que regula las cooperativas en República Dominicana. Yo llego en este momento, por una coyuntura política relativamente. Estaba sin trabajo, no conocía del movimiento cooperativo y me dieron la oportunidad de trabajar. Llego al IDECOP, pero como inquieto o como escudriñador empecé a ver cosas, a interesarme por cosas en el movimiento cooperativo. Yo llegué siendo, en ese caso, digitador del departamento de fiscalización. En los 6 meses fui analista de estados financieros de ese departamento. Luego pasé prestado a contabilidad en el IDECOP y ahí pasé al departamento de educación, donde ya yo me dedico a aprender, a conocer, a escudriñar a fondo lo que es el movimiento cooperativo. En ese momento también en el país se estaba generando un plan piloto a través del IDECOP de crear núcleos de jóvenes en las cooperativas. El piloto se inicia por el propio IDECOP y yo quedo electo presidente. O sea, en ese caso, de esos núcleos de jóvenes, para fortalecer el núcleo nacional de jóvenes, yo quedo electo presidente. O sea, soy el primer presidente de juventud, en este caso en el 2007, de esa rama, de esos pequeños núcleos. Y eso lo que hizo fue expandir el movimiento cooperativo juvenil para poder fortalecer lo que es el Consejo Nacional de Jóvenes Cooperativistas. Ya tenemos 20 años de experiencia en el sector y tenemos una serie de publicaciones que nos ha llamado la atención esa rama y hemos querido aportar desde ahí. Sí, he tenido la ocasión de leer algunos de sus libros y los conceptos se me hacen muy interesantes. Claudio, cuando hablamos de gobernanza cooperativa, muchas personas confunden este concepto únicamente con la labor que realiza el Consejo de Administración. ¿Podría aclararnos qué significa realmente la gobernanza dentro de una cooperativa? Mira, excelente pregunta, Belardo. Y es una de las inquietantes que me motivó a escribir uno de mis libros, que es basado en la gobernanza. Y yo lo detallo en varios aspectos fundamentales. Yo hablo de gobernanza, gobernabilidad, entonces ética laboral o ética empresarial, porque las cooperativas son empresas. También lo fundamento en la parte de tecnología, pero lo dejo terminar con el área de servicios. Yo pienso que son los puntos medulares para el desarrollo de la buena gobernanza en el sector o movimiento cooperativo, porque muchas veces nos enfocamos en ver resultados de rentabilidad. Creemos que cuando la rentabilidad está siendo creciente, estamos teniendo buenos resultados, está siendo bien manejada la cooperativa, pero hay muchos aspectos en los cuales no nos enfocamos. Por ejemplo, yo cito que la cooperativa deben tener una comunicación de manera activa o una comunicación efectiva, que desde los órganos hasta la persona que te abre la puerta en la oficina deben estar conectados. ¿Por qué? Porque esa es la cara que le damos a los socios. Esa es la representación inicial que le damos al codueño de la cooperativa. O sea, el socio es un dueño y él merece recibir un servicio de calidad. Un servicio de calidad desde el inicio. Pasa que muchas veces nos enfocamos en los órganos y ahí se toman medidas que muchas veces desconocen los colaboradores o lo van conociendo en el trayecto. Y por eso yo hablo de una comunicación que sea de manera efectiva, porque las cosas que son
de los órganos deben ser conocidas por los colaboradores. Eso va a generar la empatía entre el asociado y la cooperativa, pero también va a servir de referente de mercadeo o, como nosotros le llamamos en República Dominicana, va a servir del marketing boca a boca. O sea, es la recomendación más efectiva que puede tener una cooperativa cuando existe una satisfacción de un socio y puede ser recomendado de manera efectiva hacia otra persona. O sea, yo pienso que tenemos que verlo por ahí. No es solamente la rentabilidad, no es solamente evidenciar los controles de riesgo, los controles internos y el manejo, sino también la efectividad en el trato, en la cercanía, en el respaldo a los asociados, pero sobre todo, Abelardo, en que nosotros tenemos que tener como colaboradores, que eso he sido muy enfático, personas que sean cooperativistas. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Si nosotros traemos a nuestra cooperativa un gerente que porque tiene muchos méritos en la banca comercial lo traemos como gerente, esa persona no tiene el esquema, no tiene el amor, no tiene la representación cooperativa que nosotros tenemos. ¿Y cuál es su visión? Que lo trae desde la banca, es colocar. A nosotros como cooperativistas no nos interesa colocar, nos interesa hacer efectiva esa colocación, que el socio no se endeude, sino que pueda garantizar el retorno del dinero a la cooperativa y se evidencie un cambio desde antes hasta llegar a la cooperativa. Eso es una reflexión que yo siempre abro antes de poder hablar de gobernanza y de gobernabilidad. Muy interesante. Claudio, ¿por qué considera que la gobernanza es uno de los principales factores que determinan el éxito o fracaso en una cooperativa? Bueno, a mi consideración la gobernanza es medular, porque tenemos que identificar los dos términos que se utilizan. Se utiliza mucho el término gobernanza y se utiliza el término gobernabilidad. Gobernanza es la creación de las normas, de las reglas, de las herramientas para dirigir la cooperativa. Y gobernabilidad es la implementación de esas reglas. O sea, una las crea, esto es como tú tener en tu país un congreso que crea las reglas y tener un organismo que las hace cumplir. Entonces, es verlo desde la perspectiva de que nosotros creemos las reglas, creemos las normas, la podamos ejecutar y puedan tener un resultado hacia atrás. ¿Cómo podemos tener un resultado hacia atrás? Que es otra de los puntos de aspecto que me gusta tocar siempre cuando hablo de gobernanza. Es saber tener el sentido de recibir las críticas o recibir la retroalimentación de los asociados. Hemos perdido la esencia del buzón de sugerencias, de las encuestas de satisfacción. Las encuestas, los buzones de sugerencias, lo que hacen a nosotros es hacernos mejorar, porque el socio está viendo cosas que usted como directivo no le está viendo. O también sirve de plataforma para yo poder crear un servicio. A veces en las cooperativas creamos un servicio porque los directivos lo decidieron, pero no sabemos qué quieren los asociados. Entonces, esa importancia es la que nos da a nosotros incluso para tomar las decisiones. Ahí es donde viene encajando la gobernanza. Conocer qué quiere el socio, evaluar qué está pasando en la matriz, o sea, en el día a día con el asociado para nosotros poder tomar las decisiones acertadas. Sé que usted, Claudio, es un experto en cooperativismo y que conoce, por las conversaciones que hemos tenido, profundamente el movimiento cooperativo, al menos de México, de Perú, de Ecuador y obviamente República Dominicana. Y eso me lleva a que usted tiene todo el contexto para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que observa en los órganos de gobierno de las cooperativas? Bueno, es importante e interesante esa pregunta porque he estado haciendo un análisis verificando procesos en diferentes países y los errores son muy similares. Lo primero es la identificación del rol del directivo. Nosotros tenemos que tener claro cada uno de los directivos cuál es nuestro rol. Es como el derecho, dónde comienza mi derecho y dónde termina. O sea, donde termina mi derecho, comienza el de la otra persona. ¿Y qué nosotros hemos identificado en República Dominicana que nos ha favorecido? Implementar una herramienta que se llama carrera dirigencial. Esta permite que el socio, antes de ocupar cualquier posición en un órgano de dirección, esté formado por completo. Es como una especie de carrera académica, no larga como una carrera universitaria, es corta, de meses, pero cada año preparamos en las cooperativas de República Dominicana núcleos de personas que permiten tener un banco de dirigentes que estén hábil para dirigir. ¿Por qué? Porque pasaba y pasa en otros países que muchas veces elegimos porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es bonito, porque es bonita. Y esas personas que elegimos así no están comprometidos con dirigir una cooperativa, no están comprometidos con la causa, no están comprometidos con el logotipo que representa. Entonces, los errores más constantes que venimos viendo, primero,
el desconocimiento de los roles. Segundo, la falta de comunicación dentro de los órganos. Tercero, las ínfulas de poder. O sea, mucha gente asume una posición y no entiende que las cooperativas eligen personas y tiempo, no cargos. Personas y tiempo en el servicio, no cargos. Los cargos los distribuimos entre los propios electos. Entonces, ese chip es el que hay que sacar. Por eso nosotros hemos creado esta herramienta que te comenté, para sacar ese chip de que yo soy el presidente, de que yo soy el tesorero, de que yo soy el secretario. Es sacar ese contexto y saber que yo soy un dirigente titular y que tengo solamente un voto dentro del órgano y que una decisión que se tome, aunque yo vote contrario que sea el presidente, se va a tomar la decisión que tenga la mayoría, porque las cooperativas las dirigimos en grupo de consenso, o sea, en mayoría, en consenso, no una decisión unilateral. No es como tú decir, yo soy el presidente del banco X, la decisión que tome ese presidente ya es palabra de rey. En las cooperativas, la decisión que tome la mayoría es la que se va a ejecutar. Y también no tomar en cuenta que cuando una decisión o una propuesta que yo haga no se toma en cuenta, no es ponderada, no es porque es nada personal, es porque estamos buscando la herramienta que más le convenga a la empresa cooperativa. Entonces, Claudio, esto significa que una cooperativa con una gobernanza sólida tiene características muy específicas. ¿Cuáles son esas características que distinguen entonces a una cooperativa con una gobernanza sólida? Perfecto. Lo primero es el conocimiento de los roles, es primordial. Lo segundo, una buena educación, una buena base educativa sólida. Lo tercero, una buena comunicación en los órganos. Lo cuarto, el respeto dentro de cada uno de los directivos. Y por último, la identidad de cada uno de los dirigentes como cooperativistas. Es sentir este movimiento, sentir compasión lo que estamos haciendo y saber que detrás de una decisión que tomemos están cientos de personas o miles de personas que son los que van a recibir el impacto directo de nuestras acciones. Sí. Entonces, ¿cuál debe ser el verdadero papel del consejo de administración en una cooperativa? El principal papel debe ser de, primero, legislar por el bienestar de la cooperativa, o sea, identificar el bienestar de la cooperativa. Cuando hablo de la cooperativa, hablo del conglomerado de personas, porque tú sabes que las cooperativas son dirigidas en cascadas, o sea, son asamblea general y luego los órganos, y luego de los órganos entonces la parte administrativa. Entonces, nosotros como consejo de administración, en este caso, por decirlo de manera conjunta, nuestro propósito debe ser legislar por el buen manejo o ejecutar el buen manejo de las acciones que fueron determinadas en la asamblea. Es ver qué impacto va a tener, qué impacto va a motivar a que nuestros asociados sigan creciendo, a que nuestra cooperativa se vaya solidificando y que tengamos resultados específicos. Ahí sí, tanto económico como social, porque hay que saber que las cooperativas somos de carácter social y solidario. Entonces tenemos que medir ambos impactos, tenemos que medir varias de estas herramientas. No es solo ver la reacción económica, o sea, la partitura económica, también yo tengo que ver la partitura social, cómo yo trabajo, cómo impacto la parte social para que mis asociados tengan más bienestar y tengan mayores beneficios. Era como te comentaba detrás de cámara. Nosotros tenemos una cooperativa, varias cooperativas, pero te voy a poner una como ejemplo, que es un modelo, porque trabaja bien su parte social, que es la cooperativa Maimón. ¿En qué se preocupa? ¿En qué se fundamenta? En que su comunidad esté impactándose de manera directa socialmente. Por ejemplo, identificando cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, socio o no socio. O sea, ellos tienen, por ponerte un ejemplo, tienen una casa club que es un lugar de esparcimiento, tienen una fundación que permite la inclusión de niños, adultos y jóvenes para diversas áreas del saber, pintura, música, artes. Apoyan las escuelas tradicionales gubernamentales, pero también apoyan las iglesias, tanto cristianas como católicas, pero ya poseen una funeraria que está dispuesta para el público del entorno. Carro fúnebre, incluso ambulancias. No queremos tocar muchas veces esos temas, pero son temas medulares que nos pasan a diario. Entonces, esa es la parte social. Y cuando tú vas viendo que el pueblo se identifica, la comunidad se identifica, es porque está viendo socialmente cosas que van más allá del ahorro, del crédito, del servicio, sino que son cosas que me impactan, aunque yo no haga ejercicio directo en la cooperativa. Hace rato, Claudio mencionaba la estructura general de una cooperativa. Y ahí surge en este momento la pregunta de cómo se puede lograr un equilibrio adecuado
entre el consejo de administración y la gerencia general de una cooperativa? Bueno, el equilibrio adecuado se logra primero y fundamentalmente con la comunicación. Debe ser una comunicación efectiva y asertiva. O sea, deben ser efectiva y asertiva la comunicación y debe ser biunívoca, debe ser en dos direcciones. Debe ser la comunicación tanto hacia la gerencia como inverso, de la gerencia hacia el órgano. Eso es lo primero para hacerme durar. Lo segundo es poder tener dentro de nuestro entorno laboral verdaderos cooperativistas. Como te decía ahorita, no es traer un gerente por más lauro, por más méritos que tenga, por más nivel académico que haya conseguido, por más insignia que haya conseguido en la universidad, por más maestrías, pero que no sea cooperativista. Si tú lo tienes que no sea cooperativista, su norte, su objetivo está enfocado en otras áreas. ¿Y qué hace la colocación? Por eso yo te dije que la colocación desvirtúa la gobernanza, porque cuando yo endeudo a un socio, yo lo convierto en un socio moroso. Y ese socio moroso que no quiere ser moroso, es solo porque yo lo estoy endeudando colocando capital, afecto la cartera, el índice de morosidad en la cartera, afecto mis estados financieros y afecta la buena gobernanza, porque entonces el Consejo de Administración, Vigilancia y demás órganos van a pedir cuentas por qué está creciendo ese índice de morosidad en la cooperativa, por qué estamos cambiando a números rojos en la colocación y en el retorno, y no es más que por ver la colocación desmedida, de no ver una comunicación directa con el asociado. Por eso te dije que en el tema de gobernanza tenemos que o afecta de manera directa el servicio. Tenemos que tener personas en el servicio que puedan interactuar con el socio, identificar qué quieren para no darle lo que no necesitan. En este contexto, entonces, Claudio, ¿qué responsabilidades tiene el Consejo de Vigilancia y los demás comités para fortalecer la transparencia y el control? Bueno, tienen igual de responsabilidad porque vigilancia debe estar velando porque las acciones sean las adecuadas e identificar dónde está saliéndose de control el proceso. O sea, vigilancia va a empezar a observar, pero también debe empezar a accionar. O sea, yo no puedo accionar sin identificar dónde está el problema. Y muchas veces accionamos sin esa parte. O sea, yo tengo que investigar de dónde me está surgiendo el problema. Yo digo que vigilancia debe ser una herramienta, un órgano que vaya más allá que ver solamente números o acciones. Debe identificar también acciones de manera internas. Me explico. Por eso te digo que la gobernanza tiene que ver mucho con el servicio. Es ver la calidad con la que estamos brindando el servicio en los asociados, que es, como te dije anteriormente, va a ser la herramienta de atracción principal de nuevos asociados a la cooperativa. El trato, el servicio, la calidad con la que hacemos las cosas, es el que va a tener el efecto imán que va a traer nuevos socios. Entonces, creo que vigilancia también tiene que enfocar su tesitura no solo a la parte económica, a ver los procesos económicos, que se estén haciendo la cosa económicamente, sino a ver que también los procedimientos y los procesos se estén ejecutando de manera efectiva, porque para eso lo creamos. Si yo tengo un procedimiento creado, tengo que ver que fielmente se esté ejecutando, porque eso también me tumba los índices en otras áreas. Me queda claro de que en una cooperativa cada órgano de gobierno, cada persona debe tener un rol específico y cumplirlo. Pero, ¿cómo evitar que los órganos de gobierno se involucren en las tareas operativas que corresponden a la administración de la cooperativa? Bueno, está fácil. Como te dije anteriormente, es delimitándolo a través de la educación. Es una educación bien fortalecida. Es una educación que sea sistemática, que sea continuada, que permita que los dirigentes y los colaboradores, en este caso el área administrativa, puedan trabajar de manera conjunta, pero diferenciando sus roles y cada quien en sus áreas o en sus ramas. ¿Por qué? Porque tenemos como claro que nuestro principal gobierno, nuestro máximo gobierno, es la asamblea, pero no podemos juntar la asamblea para tomar todas las decisiones. O sea, imagínate tú una cooperativa como la Cooperativa Nacional de Maestros que tenemos aquí nosotros, que tiene 200 y tantos mil de socios. ¿Cómo vamos a juntar estos socios, aunque aquí es por distrito, que es más reducido, pero qué sé yo, juntar esos 200, 300 delegados cada vez que querramos para tomar una decisión? Entonces estaríamos siendo incompetentes, porque para qué fuimos electos? Entonces es empezar a armonizar entre la parte administrativa y los órganos de dirección y control con miras a cumplir un objetivo específico. ¿Por qué? Porque lo que haga la parte administrativa al final beneficia a la parte administrativa beneficia a los dirigentes, porque los resultados van a ser conjuntos al final.
en un informe. Entonces es tratar de armonizar. Por eso digo que la comunicación es la médula principal en dos direcciones, o sea, en las dos direcciones, tanto de los órganos a la gerencia y demás, como de la gerencia hacia los órganos. O sea, creo que ahí puede de manera efectiva manejarse una cooperativa, o sea, fortaleciendo los lazos educativos. Ya estamos muy cerca de iniciar la cuarta década del siglo XXI. Y en la actualidad, mi estimado Claudio, ¿cuáles son las competencias que deberían desarrollar los consejeros y dirigentes cooperativos? Excelente pregunta. Yo en una conferencia anterior que hablé de gobernanza en el Perú hace unos 7, 8 meses, yo decía que tenemos que especializar los dirigentes. No es que un dirigente vaya a ocupar una posición y desconozca, por ejemplo, a ser tesorero y desconozca facilidades con los números. ¿Por qué? Porque eso facilita que la parte operativa te pueda camuflar e incluso engañar. Si tú no conoces el sistema contable que tiene tu cooperativa, entonces no vas a poder leer los resultados de los informes que te están dando. Es empezar a conectar una cosa con la otra. Esas competencias deben estar claras. Por ejemplo, un curso de contabilidad básica para no contadores o de analista de estado financiero para no contadores, un curso especializado del sistema contable que tenga la cooperativa y demás sistemas tecnológicos que tenga. Conocer de las herramientas digitales ya es una médula, porque estamos en la era de la transformación digital, y involucrarse de manera directa con el accionar, con la operatividad, porque no es tomar medidas y crear medidas y luego desconocerlas, o sea, tomar medidas frías. Hay que empezar a tomar medidas e involucrarse y aprender. Por ejemplo, si nosotros implementamos un nuevo sistema contable en la cooperativa, los dirigentes deben también sumarse a la parte de la educación o la formación o la orientación para ese sistema contable. ¿Para qué? Para que vayan pudiendo identificar cada una de esas áreas y puedan ver la médula directa. O sea, es tratando de que no te camuflen. Aquí pasó con una cooperativa que el gerente manejaba una información y los consejeros manejaban otra. O sea, el gerente le pasaba la información que quería que ellos conocieran. ¿Por qué? Porque ellos desconocían el sistema contable. Entonces, es ir viendo herramientas y cosas que todos podamos ir conociendo. Entonces, ¿cómo debe ser el líder cooperativo del siglo XXI? El líder cooperativo del siglo XXI debe ser una persona que esté dispuesta a ensuciarse las manos, como decimos. O sea, a ser parte, a conocer, a involucrarse. Debe ser un líder y guía, no una persona que venga a dar órdenes, sino un líder, una persona que esté dispuesta a escuchar. Porque si yo no escucho, no tomar decisiones, porque de la persona que están pendientes en el proceso, que están conociendo el proceso, yo debo escuchar los razonamientos. Eso me va a permitir a mí generar una idea, generar una herramienta, una estrategia de cómo ir pudiendo gobernar. No sé si tú has escuchado una historia que es de Colgate-Palmolive aquí en República Dominicana. En Colgate-Palmolive en un momento determinado se creó la pasta y aunque era la más vendida, la de mayor calificación, las ventas eran pequeñas, escasas. Se reunieron todos los líderes de marketing de América Latina y en esa reunión, vertiendo ideas, el conserje de la empresa, recogiendo la basura, dijo, si quieren que la pasta se venda más, ábrale el hoyo más grande a la salida, que así hasta se desperdicia cuando lo exprimen. Y eso surtió el efecto de que la pasta triplicó sus ventas en el siguiente trimestre y luego se empezó a vender, porque era una estrategia que permitía, como la abertura era muy pequeña, se tomaba la pasta que se iba a considerar. Cuando tú la abres, hasta se desperdicia cuando le exprimes de manera rápida. Entonces, es tener personas que puedan escuchar sin importar la posición que escuche la persona que te está dando una información, porque de cualquier persona podemos tomar la iniciativa de una idea o una idea para poder dirigir. Y como líder debemos trabajar en consenso, en grupo, en unidad, articular equipos de trabajo que fortalezcan la ejecución de las acciones, no que dividan. Pero para eso entonces las personas, los directivos deben tener conocimientos y Claro que para sí, tener conocimientos deben estar capacitados. claro. ¿Qué papel desempeña la capacitación permanente en una buena gobernanza, Claudio? Bueno, es la médula fundamental. Como te explicaba anteriormente, en República Dominicana identificamos qué era la médula y creamos esta herramienta que ya incluso está instituida dentro de los estatutos de cada cooperativa o dentro de las normas o de las reglas. Es la carrera dirigencial. Es empezar a formar dirigentes y tener un banco de directivos que
de dirigentes que puedan dirigir en la cooperativa, que cuando vayamos a elegir, sabemos que esa persona está apta para tomar decisiones. Y ahí se trabaja no solo la parte de identidad cooperativa, de gobernanza, de contabilidad para no contar, de riesgo, de análisis de riesgo, de lavado de activos, trabajamos todos esos temas dentro de esa carrera dirigencial, de transformación digital, trabajamos una serie de médulas que permite que el socio directivo o el socio posible directivo tenga un panorama general de todo lo que maneja la cooperativa o de todo lo que manejan las cooperativas en la parte operacional para poder llevarlo a la parte dirigencial. Eso no ha surtido mucho efecto aquí y por eso aquí hay cooperativas que son muy exitosas porque ya se autodirigen, porque al crear esas herramientas, estos mecanismos, los dirigentes ya saben tomar decisiones de manera más efectiva, incluso muchas veces con reuniones que no son ni siquiera presenciales. En cooperativas independientes creamos el concepto de construir el cooperativismo del siglo XXI. Y en este sentido, ¿cómo considera que debemos preparar a las nuevas generaciones para asumir posiciones de liderazgo dentro de las cooperativas? Bueno, es interesante eso que tú dices. Ya los pasos para lo propio se está dando y es empezar a utilizar la tecnología como herramienta dentro de las cooperativas, que es un apéndice que le llama mucho la atención a los jóvenes. Es crear métodos y mecanismos que le faciliten la vida al socio. Ahora los jóvenes de esta época, de esta era, de este siglo, no le interesa hacer una fila en una entidad, no le interesa, como ellos le llaman, perder el tiempo. Necesitan cosas que ellos puedan con un clic, con una facilitación, hacer y resolver. Entonces, es crear esos mecanismos que haga que la juventud se interese por participar, porque lo vea atractivo, porque vea que las cosas son efectivas, pero tenemos mecanismos para hacerlo más efectivo. Como decíamos antes, el tiempo es dinero. Entonces, cuando tú gastas el tiempo, tú estás perdiendo dinero. Es crear esos mecanismos. Yo le decía a un grupo de jóvenes de la cooperativa Mano Guayabo en República Dominicana, cuando diseñamos la biblioteca virtual cooperativa, ellos aplaudieron la iniciativa porque cuando se hizo el lanzamiento había muchos jóvenes. Y es que ya el joven muchas veces no le gusta leer un libro físico. Le gusta leer un libro en un teléfono, le gusta leer el libro en un iPad, en un laptop. Entonces empezamos a crearle las herramientas para que ellos se interesen por aprender, por conocer. Muchas veces no le interesa un taller físico, estar en un salón, pero entonces le creamos el mecanismo virtual. Tenemos una aula virtual en la cooperativa Mano Guayabo y en otras cooperativas de República Dominicana. Estamos tratando de acomodar los procesos a que la juventud tenga la tecnología, tenga los procedimientos, pero que se adhiera a los principios y los valores del cooperativismo. O sea, no perder nuestra esencia, pero adquirir las herramientas del momento. Claudio, sé que usted ha profundizado en varios conceptos muy importantes en los diversos libros que ha escrito. Y por eso pienso que tiene todo el conocimiento y la expertise para responder esta pregunta. ¿Cómo debe responder la gobernanza a desafíos con, por ejemplo, la inteligencia artificial, transformación digital, ciberseguridad, la amenaza de fintech y, en fin, todos esos elementos? ¿Cómo debe responder la gobernanza a estos desafíos del siglo XXI? La gobernanza debe responder de una manera inclusiva. O sea, no podemos rechazar las herramientas que están llegando. Tenemos que tratar de ver la favorabilidad que puedan tener en la ejecución de nuestros procesos. Porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo necesitamos mucho de la ciberseguridad y del cibernegocio. ¿Por qué? Porque no solo seguridad de los recursos, sino seguridad de los datos. ¿Por qué? Porque nuestra cooperativa maneja información y dicen que la información es poder. Entonces, tenemos que manejar todas estas herramientas en beneficio de que la cooperativa pueda hacerse más sólida, más responsable y más óptima. O sea, utilizar los canales efectivos, tener una herramienta que nos permita tener respuestas rápidas al asociado a través de la inteligencia artificial, tener como le dice, una respuesta automática, que cuando usted escribe por WhatsApp haya un autor automático que te permita ir interactuando, que si ya la cosa requiere de otro procedimiento, te pase a un oficial físico. Pero ya que las cosas básicas como un balance del préstamo, como cuando se cumple la cuota, como una solicitud de crédito, todo eso se puede hacer en línea con un agente digital que tengamos establecido, con un agente virtual. Entonces es ir viendo
¿qué de esas herramientas le podemos sacar provecho para fortalecernos en el gobierno cooperativo? Y buscar cuáles son las herramientas y sacarle, primero, el beneficio, ver cuál es el beneficio, y segundo, cuál puede ser el efecto adverso para tener una contingencia ante ese efecto que puede ser adverso. O sea, que me pueden hackear la cuenta, me pueden escribir, es ir fortaleciendo, sí, muy efectivo para dar información, pero cómo yo hacer que la información me la den a mí, que no se la puedan facilitar a otros, que otro no tenga el acceso. Es ir viendo cómo ir mitigando esas cosas para ir cerrando esa brecha, aperturando la brecha digital y cerrando los espacios de vulnerabilidad. Eso va a fortalecer la gobernanza porque nos va a dar efectividad y optimización en los procesos. ¿Qué riesgos corre una cooperativa cuya gobernanza no evoluciona al mismo ritmo que su entorno? Bueno, el ritmo de un colapso incluso a su desaparición, un deterioro de la ejecución de los procesos, pérdidas económicas, pérdidas sociales de la base societaria. ¿Por qué? Porque si no hay una buena ejecución de la gobernanza, si hay una divergencia entre los que gobiernan interno, también entre la parte operativa, o sea, la gerencia, hay una disociación que lo que hace es que genera un caos. El caos no permite que haya una comunicación efectiva ni fluida, que hayan herramientas o mecanismos para dirigir la cooperativa, pero también que las decisiones que tomemos no sean las más propicias o las más acertadas. Entonces, una cooperativa que esté bajo un esquema de gobernanza debilitada o mal fundamentada, lo que va a hacer es empezar a generar un colapso en los aspectos sociales y económicos, que vamos a perder aspectos económicos o plata, por decirlo así, pero también vamos a perder la parte social y nuestra ejecución será débil y entonces estaríamos decreciendo en un sector que está creciendo, un sector que va en escala. No podríamos ser competitivos, no podríamos mostrar optimización de procesos ni efectividad a la hora de tomar decisiones ni tampoco a la hora de rendir cuentas. No habría un quinto principio que aunque esté la educación ahí escrita, pero no va a haber la información, no va a ser efectiva. Y esa información que la necesitamos como asociados. Muy interesante. ¿Cómo puede una buena gobernanza impulsar la innovación sin poner en riesgo la estabilidad institucional? Bueno, una buena gobernanza puede poner en funcionamiento práctico con las herramientas necesarias. Primero, lo primero siempre va a ser nuestro quinto principio, la educación y la capacitación. ¿Por qué la información y la capacitación? Porque tenemos que poner al contexto a nuestros socios, a los que confiaron en que nosotros íbamos a dirigir la cooperativa, en cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestros proyectos y cuál es nuestra planificación, para que conozcan a qué nos estamos abocando. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer o tomar decisiones tras bastidores y los verdaderos actores o los principales actores no desconocen los procesos. Y yo creo que ese quinto principio debe ser la médula principal, iniciando por ahí. Segundo, primero, conocer las herramientas que vamos a implementar, escudriñarla, ver si ha sido efectiva en otra cooperativa, ver si ha sido efectiva en otra empresa y ver cuáles son las debilidades, buscar expertos que no tengan nada que ver con la herramienta que vamos a utilizar para que nos pueda dar una valoración previa de lo que vamos a hacer. O sea, que no vaya a sacar un informe previo del contexto de lo que queremos hacer y si esas herramientas encajan. Eso es parte Correcto. del riesgo. Y por último, la concientización de todos los actores, desde los órganos hasta la gerencia, para que podamos impactar a los asociados. Lo que no se mide no avanza. No, así es. Y esto significa entonces que para poder medir debemos establecer indicadores. Claro que sí. ¿Qué indicadores permiten evaluar si una cooperativa cuenta con una gobernanza efectiva? Lo primero de los indicadores es el crecimiento de sus asociados. El índice de morosidad es importante porque estamos viendo que el socio no se está endeudando. Estamos haciendo socios firmes, sólidos y educados porque están tomando créditos efectivos. Lo tercero, las decisiones que toman nuestros directivos. Y por último, y no menos importante, el posicionamiento de la cooperativa en el entorno que estamos ejerciendo. Porque nosotros tenemos varios aspectos de medición. O sea, tenemos los aspectos de riesgo, por eso hablo del índice de morosidad, que está en la parte de los riesgos. Tenemos que ver el área de lavado de activos, de la colocación de capitales, que sepamos quiénes colocan capitales y cómo no lo colocan, para hablártelo en un lenguaje más técnico. Nuestro balance social debe estar identificado ahí, que es la parte donde vamos a ver la base social directa y va a medir nuestra responsabilidad social como asociado y las mediciones internas de nuestros
a nuestros colaboradores y directivos. Por eso yo te dije al inicio que yo creo mucho en el feedback, en que yo como directivo debo ser medido. O sea, yo debo ser medido y no me puedo poner guapo por el resultado de la medición como órgano, porque eso es lo que va a hacer es a fortalecer, a cambiar cosas que estamos haciendo por cosas que debemos hacer. Entonces, Totalmente de ese es el aspecto básico que tenemos que ver, verlo desde un espectro práctico y verlo desde un aspecto más técnico. ¿Qué fortalezas observa en el cooperativismo de República Dominicana? ¿Qué fortaleza? Bueno, una de las grandes fortalezas que tenemos es, primero, la identificación con nuestra identidad cooperativa. Las cooperativas en nuestro país se ciñen mucho a la cooperativa y al arraigo con la que fueron creadas. Eso es fundamental aquí. Otra de las fortalezas es la creación de modelos de desarrollo o herramientas para fortalecer la gobernanza, para fortalecer la educación, para fortalecer la integración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que como cooperativa debemos cumplir con escalas. Están las cooperativas, que son la base principal o de primer grado, están las federaciones, que son la base, la secundaria o de segundo grado, y están las confederaciones o los consejos. Entonces, es ver que cada uno de los aspectos cumpla su rol. O sea, las federaciones tienen un rol, la tiene la confederación, porque las federaciones agrupan cooperativas, la confederación agrupa federaciones o consejos. Entonces, es ir viendo los roles y saber cómo poder ir sirviendo de plataforma de desarrollo para cada una de las cooperativas. Es que las federaciones se conviertan en ejes fundamentales para el desarrollo de las cooperativas que tienen afiliadas. ¿Para qué? Porque eso facilita el proceso de supervisión del órgano estatal. Vamos a tener cooperativas más modelos. Pero también yo creo mucho en las estadísticas. Yo creo mucho en eso, porque cuando tú, como te dije ahorita, manejas información, manejas poder. Entonces, cuando tenemos muchas estadísticas claras, tenemos cómo manejar o cómo tener criterios para tomar decisiones. Y eso es una médula que no solo en República Dominicana, eso está pasando a nivel de Latinoamérica. Nos está faltando estadísticas, nos está faltando identificar el impacto que tenemos como cooperativistas en cada una de las comunidades y las acciones que debemos tener para poder seguir impactando y para poder seguir creciendo. Entonces, de la fortaleza que va a República Dominicana, su arraigo con la identidad y los principios y los valores, la integración, el sentir cooperativo y el deseo de seguir aportando desde una perspectiva desinteresada y concreta a un movimiento en el que creemos. Yo creo que esas son fortalezas que tiene el movimiento cooperativo dominicano. ¿Y qué lecciones pueden aprender otros países latinoamericanos de esta experiencia? Bueno, una de las lecciones principal puede ser, primero, el entender que nos hemos reunido para crear una empresa que es mía, pero que es de otro. Eso es una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones o a la hora de tomar experiencias. Si nosotros de manera conjunta no dirigimos o no bien dirigimos una cooperativa, la cooperativa no va a ser una empresa exitosa. ¿Por qué? Porque para yo crear una empresa como persona, tengo que buscar grandes capitales, pero las cooperativas son empresas que se crean con pequeños capitales, pero con capitales de muchos. Y eso es medular aquí. Y como te dije, otra herramienta importante que pueden obtener de nuestro país son tanto la carrera dirigencial, que es una herramienta que nos ha servido de mucho, como el nivel de acompañamiento que permitimos a las federaciones y al órgano oficial para dirigir nuestra cooperativa. Es estar conteste con las normas, con las reglas y ponerlas en funcionamiento, no ser apático. El órgano no viene a molestar ni a dañar, el órgano viene a acompañar y ayudar a que las cosas se hagan mejor. Entonces, eso es una fortaleza que nos permite a nosotros poder exhibirla hacia otros cooperativistas y hacer que las cosas cambien. Por ejemplo, aquí se ha tratado de llevarnos a la ley monetaria y financiera o a la de la banca en varias ocasiones y no ha surtido efecto, porque nosotros como cooperativistas nos hemos unido, por eso hablo de la integración, y hemos podido tener cercanía con los gobiernos de turno y demostrarle al gobierno de turno que no es factible llevarlo a la ley monetaria y financiera, que desaparecerían las cooperativas y que cambiaría el estilo de vida de los dirigentes cooperativistas. Pero mayor aún, nosotros hemos incidido desde las cooperativas hasta en la política, José Abelardo. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un senador de la República, Muy bien. que es el principal promotor del cooperativismo dentro del Senado. Tenemos varios diputados al Congreso de la República que son cooperativistas, que han salido desde las entrañas de las cooperativas y han sido apoyados por los cooperativistas y están ahí dentro de la Cámara de Diputados. Pero así tenemos concejales o regidores en los distritos, en los gobiernos locales, o sea, en los ayuntamientos.
tenemos varios regidores. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener incidencia en cada uno de los aspectos, pero también tenemos una persona que es el asesor en materia cooperativa del Poder Ejecutivo. Es el que tiene la interacción con el presidente a la hora de cualquier tipo de proceso con el Estado, con el gobierno. Entonces, eso no ha dado mucha validez, no ha dado mucha importancia y no ha dado mucha relevancia dentro del país. Y son aspectos que creo que otros países deben empezar a fundamentar. No, amén que no debemos meternos en meter la cooperativa en la política, pero nosotros como cooperativistas sí debemos impulsar a algunos miembros de nuestra cooperativa para que sean parte de la dirigencia de un país y tener, es como decir, tener personas que me representan en otros escenarios. Tener personas que nos representan, un concepto muy interesante y estoy de acuerdo. Claudio, ¿cómo imagina la gobernanza cooperativa dentro de 10 años? Bueno, de imaginarles una gobernanza más práctica, menos complicada, porque vamos a tener herramientas que con tan solo colocar información vamos a tener mediciones, más, aparte de práctica, más efectiva, porque vamos a poder tener efectos tangibles rápidos, o sea, de cómo trabajar, de cómo procesar información a través de estos canales digitales, y una gobernanza que rápidamente puede identificar o puede alertar al momento de tomar decisiones, que puede alertar debilidades de procesos, de procedimientos, de accionar. O sea, es una gobernanza tecnológica, pero bien complementada, que va a permitir recibir un feedback al momento de las informaciones según lo que nosotros le coloquemos a la herramienta que tengamos. ¿Podría recomendar 3 acciones prioritarias para fortalecer las cooperativas en América Latina? La primera, la educación, fortalecer la educación, sistematizarlas y sobre todo ir adaptando el lenguaje a los tiempos, o sea, ir adecuando esa educación a los tiempos actuales, porque va a permitir identificar cosas o criterios que van cambiando con el tiempo. Te decía anteriormente que antes nosotros caminábamos en un caballo, una carreta con un caballo andando. Ahora pasamos a carros de gasolina, ahora tenemos carros que son de energía renovable. Entonces, es ir transformándonos de igual manera, educativamente, formativamente, para poder tener optimización en los procesos. Segundo, la identificación de los criterios con los que tenemos nuestros colaboradores. Es hacer que el socio colaborador que llega se enamore del logo, no porque sea una herramienta que le paguen, no porque es una empresa que le pague, sino porque se enamore del modelo de desarrollo para el cual está perteneciendo. Eso va a hacer tener mayor sentimiento a la hora de trabajar con los asociados. Y como tercer elemento es la comunicación dentro de los órganos. La comunicación que sea efectiva desde la asamblea hasta los órganos, hasta la gerencia o la parte administrativa. Es medular. Nosotros tenemos que empezar a cambiar los métodos de comunicarnos. Tenemos que empezar a dejar el sistema primitivo que hemos adoptado. Hemos adoptado un sistema primitivo que creemos que somos infalibles y que nuestro criterio es el único que tiene preponderancia y debe de cambiar ese proceso. Debemos tener que entender que tenemos que buscar la mejoría de los asociados de la empresa que dirigimos. No lo que yo creo es palabra de rey, palabra de Dios, sino lo que creemos los que estamos dirigiendo. Y que para eso fuimos electos, para ser cuestionados, criticados. O sea, yo siempre creo en el feedback. El feedback me permite a mí cambiar. Si tú me dices a mí lo que estoy haciendo mal, José, yo puedo cambiar. Ahora, si no me lo comunicas, yo no lo voy a cambiar. Entonces, yo creo que esa comunicación, ese feedback, esa retroalimentación, esa medición de los órganos es una herramienta importante dentro de las cooperativas de Latinoamérica. Eso creo que puede ser fundamental. Bueno, Claudio, usualmente terminamos las entrevistas poniendo a prueba la agilidad mental de nuestros entrevistados. Y hoy Sí. no va a ser la excepción. Yo voy a decir una frase y por favor usted la complementa también con una frase corta. Ok. Tiene 1 segundo para responder, poniéndole Wow, presión a esta cosa. ¿Eh? Muy bien, ¿está listo? Sí, claro. Empezamos entonces. ¿Una cooperativa exitosa necesita? Una buena gobernanza y de personas que estén dispuestos a bien dirigirla. ¿Un buen consejero debe ser? Debe ser un líder, debe ser una persona empoderada, una persona que esté dispuesto a escuchar y a ser cuestionado. Nunca debemos perder La esencia, la identidad
los valores, los principios como cooperativistas. ¿La gobernanza cooperativa del futuro será? Será efectiva, más tecnológica, más avanzada, más comunicativa, mejores procesos de medición y más efectivo en el resultado de lo que queremos recibir para la toma de decisiones. ¿El mayor reto del cooperativismo latinoamericano es? Retomar, ir a la génesis del cooperativismo, retomar su identidad, volver a sus principios, conocer su realidad y poder hacerla efectivo, conectado con los nuevos tiempos, conectado con la tecnología y la transformación digital. Claudio, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y su profundo conocimiento en gobernanza cooperativa. Estoy seguro de que esta entrevista aportará herramientas muy valiosas para fortalecer el trabajo de consejeros, directivos, gerentes y colaboradores de todas las cooperativas de América Latina. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Cuáles son sus redes sociales, sus libros? ¿Dónde podemos acceder a la biblioteca digital que comentó? Bueno, mis libros están todos, incluso los que no han sido publicados, los que están en proceso de publicación, que son 3, están ya en la biblioteca virtual colgado. Es la biblioteca virtual cooperativa, está alojado en la página de la cooperativa Mano Guayabo, que es la primera cooperativa de la República Dominicana. Quisimos hacer de que nuestra idea, al ser la primera biblioteca virtual cooperativa de Latinoamérica y en la investigación que estamos haciendo parece que del mundo, se alojara en la primera cooperativa de República Dominicana. O sea, la primera en la primera. Ahí contamos con más de 800 libros de diversos autores, no solo de República Dominicana, sino del mundo, algunos autores amigos. Ahí hay 8 de mis 11 libros. Hay 2 o 3 que están en Amazon. No lo he podido colocar los demás porque tengo problemas con la página de Amazon. Y nuestras redes sociales son Claudio Ramírez en Facebook, Claudio Ramírez RC1221 en Instagram. Y estamos prestos para cualquier necesidad de apoyar al movimiento cooperativo latinoamericano y del mundo. A quienes nos acompañan, los invitamos entonces a suscribirse al canal de Cooperativas Independientes, contactar a Claudio, es un experto en estos temas. Y bueno, hasta el próximo miércoles de entrevista. Hasta luego, amigos. Bye. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.